Jehová, Shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro Elohim porque nos permite el día de hoy poder tener vida, salud y estar disfrutando de este hermoso día soleado acá en la octava región. Ya se está aproximando el verano y se está comenzando a notar. Gracias damos también al Eterno porque nos permite el día de hoy poder, como cada domingo, poder analizar y compartir la palabra del Señor a través de este medio. Y el día de hoy vamos a hablar de la Torá, del concepto Torá, qué es lo que es la Torá para nosotros. Me refiero en el idioma que manejamos nosotros, en este caso el castellano, ¿no es cierto? ¿Qué significado tiene la Torá para nosotros? En verso, qué significado tiene la Torá en su idioma original, en su idioma, ¿no es cierto?, de donde proviene la palabra Torá. Así que lo vamos a analizar el día de hoy, la importancia que tiene la Torá en nuestras vidas, y lo vamos a ver el día de hoy para luego comenzar a ver una serie, ¿no es cierto?, de enseñanzas de la palabra del Eterno que están relacionados obviamente con la Torá. Y para poder, ¿no es cierto?, entender a veces las enseñanzas que tiene las Escrituras, las enseñanzas que también nos dio nuestro amado Yeshua, que quedaron registradas, ¿no es cierto?, la mayor parte de ellas en los Evangelios. Para poder entender a veces los dichos de nuestro amado Yeshua tenemos que entender el concepto de Torá para poder entender por qué nuestro amado Yeshua dijo ciertas cosas. De ahí la importancia de entender entonces el concepto, el significado de la Torá desde su idioma original, en este caso, ¿no es cierto?, del hebreo, del arameo también, que está allí involucrado en el tema de la Torá. Así que vamos a comenzar a analizar eso entonces el día de hoy y ver, ¿no es cierto?, hasta dónde podemos avanzar hoy. Comenzamos entonces diciendo que la palabra Torá proviene del hebreo, o más bien el significado que tiene en hebreo, que es, digamos, el idioma principal, podríamos decir, donde se escribe la escritura. La escritura sabemos que se escribió, ¿no es cierto?, tanto en hebreo como en arameo y en griego. Así que podríamos decir que esos son los idiomas que tenemos que manejar para poder entender las escrituras, ¿ya? Y en este caso la palabra Torá, que viene tanto del hebreo como también del arameo, la vamos a analizar el día de hoy. Y comenzamos diciendo que la palabra Torá entonces en hebreo significa instrucción. Eso significa la palabra Torá en lo que es el idioma hebreo. Este término está relacionado cómo usar el arco y flecha para dar en el blanco. Esa palabra Torá que nosotros generalmente cuando escuchamos la palabra Torá inmediatamente pensamos en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no es cierto?, desde Génesis hasta Deuteronomio, porque tenemos, ¿no es cierto?, la enseñanza con respecto al Pentateuco, ¿ya? Que ya lo voy a explicar eso también. Entonces cuando nombramos la palabra Torá inmediatamente nosotros lo asociamos a los primeros 5 libros de Moisés, o también lo asociamos a la ley de Moisés cuando hablamos de la Torá. Pero el día de hoy vamos a ver un poquito más en profundidad lo que es la Torá y qué es lo que significa en sí, qué es lo que implica en sí, porque ya dijimos que Torá significa instrucción en hebreo y está relacionado con una instrucción que se le da a un muchacho, a un niño, para que use correctamente el arco y la flecha y pueda él dar en el blanco. Mire con lo que está relacionado. Así que
Hace ya unas semanas atrás, ¿no es cierto?, tuvimos acá unos juegos en Chile, los Panamericanos, y una de las jóvenes, una de las señoritas acá en Chile, ¿no es cierto?, que sacó medalla de oro en el tiro al blanco, ¿no es cierto?, ella tuvo que tener ciertas instrucciones para poder llegar, ¿no es cierto?, a ese objetivo de ganar esa medalla. Tuvo entrenamiento, tuvo errores, no siempre daban el blanco y esos errores tenía que corregirlo y recibir las instrucciones de su entrenador y harta práctica, ¿no es cierto?, para poder llegar a ese objetivo, a esa meta de ganar esa medalla, ¿ya? La Torá es algo similar. La Torá es una serie de instrucciones que Yahweh le dio a los hombres. No puedo decir solo a Moisés porque Abraham, por ejemplo, existió antes que Moisés, muchos años antes que Moisés. Moisés no conoció a Abraham físicamente, ¿ya? Conoció su historia, por supuesto, y Abraham ya andaba en la Torá, es decir, andaba en las instrucciones de Yahweh antes que Dios le diese como nosotros conocemos, la ley a Moisés, ¿ya? De manera que las instrucciones de la Torá vienen desde que Dios creó al ser humano, ¿ya? Es lo primero que tenemos que comprender con respecto a la Torá. Si la Torá significa instrucción, esa instrucción viene desde que Dios creó al primer hombre, ¿no es cierto?, en el huerto del Edén, ¿ya? Como podemos verlo, ¿no es cierto?, nosotros en las escrituras, en este caso en el libro de Génesis, por ejemplo, donde encontramos a la primera pareja, ¿no es cierto? Cuando Dios hace la primera pareja, Dios ya le da instrucciones. Por ejemplo, en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí ya encontramos, ¿no es cierto?, estas primeras instrucciones que el Eterno le da al ser que había creado. Instrucciones, no leyes, ¿ya? Después vamos a explicar la diferencia entre instrucción y lo que es leyes, como nosotros conocemos la Torá. Nosotros hablamos de la Torá y inmediatamente hablamos de las leyes de Moisés, las leyes que el Eterno le dio a Moisés para que se las diera al pueblo, ¿ya? Pero el concepto en su idioma original hebreo no es el mismo concepto que nosotros manejamos de ley, sino que en hebreo se maneja instrucción, que es muy distinto a una ley, ¿ya? Y acá el Eterno le está dando instrucciones a la primera pareja, ¿no es cierto?, una vez que los creó, que se multiplicaran, que señorearan sobre los peces y sobre toda la creación, ¿no es cierto?, le da la primera instrucción. También le da instrucción, como por ejemplo con respecto a su alimentación, cómo debían ellos le da instrucciones entonces a la primera pareja también cómo debían alimentarse. En Génesis 1:29 él le dice lo siguiente: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Es decir, le da la instrucción, esta va a ser su alimentación, esta va a ser su dieta alimenticia, ¿no es cierto? Esto es lo que está creado para que ustedes puedan comer. Y esa es otra de las instrucciones que el Eterno le da. Hoy día nosotros
no hemos salido de esta instrucción. Ya usted se habrá dado cuenta, ¿no es cierto?, que nuestra alimentación está lejos de la instrucción que el Eterno le dio al ser humano cómo debía alimentarse y qué cosas debía comer. Hoy día nuestra dieta está lejos de esta instrucción del Eterno, y esta dieta nos ha traído en daño físicamente. Cuando usted ya va al doctor, ¿no es cierto? Generalmente vamos al doctor cuando ya comenzamos a sentirnos mal, por no decir bastante mal, ya, ¿no es cierto?, vamos a hacernos un chequeo médico, y ahí es cuando el doctor, ¿no es cierto?, nos da esa tremenda lista, ¿no es cierto?, donde nos prohíbe y nos dice, todas estas cosas ya ustedes no pueden comer. En realidad nunca deberíamos haber comido ciertas cosas, pero el problema es que nos salimos de la instrucción del Señor y entonces estamos a veces dañando nuestro físico. Bien, no es el tema hoy día hablar de la alimentación, pero como tocamos el tema acá de una de las instrucciones que el Eterno le dio al hombre, ¿no es cierto?, con respecto a su alimentación en el huerto del Edén. Entonces había que hablar un poquito de eso, ¿ya? Así que desde que el Eterno entonces creó al ser humano, le ha venido dando instrucciones al ser humano, ¿ya? Le ha venido dando Torá, ¿ya? Le ha venido dando Torá. ¿Qué es lo que es Torá? Instrucción. Y le ha dado instrucción, ¿no es cierto?, para que el hombre dé en el blanco, para que el hombre siempre esté dando en el blanco, ¿no es cierto?, para que vaya por ese camino recto, siempre dando en el blanco. Y eso es Torá, ese es su significado, y está relacionado con arco y flecha, pero implica muchas cosas, ¿ya? Implica muchas cosas, trae muchas cosas lo que es una instrucción, como por ejemplo, ¿qué implica instrucción? Implica mostrar, implica indicar, implica dirigir, implica enseñar, instruir, implica enderezar, implica corregir, ¿ya? Y implica apuntar en el blanco. De manera que cuando un instructor le está enseñando, ¿no es cierto?, a un niño, a un joven, ¿no es cierto?, a usar el arco y flecha para que dé en el blanco, él le muestra, él le indica, él lo dirige, él lo corrige en los errores que comete, ¿ya? Él lo endereza cuando, ¿no es cierto?, está con una postura mal para usar el arco y flecha. Entonces de ahí viene la palabra Torá. Y todo eso implica. Por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando a través de su segunda carta que le manda a Timoteo, él le da instrucciones, ¿ya? Y le habla de la Torá. Pablo conocía la Torá, no se acuerde que él era un judío, era un judaizante, y él mismo dice que dentro de su judaísmo, él aventajaba a muchos, es decir, era uno de los mejores judaizantes, ¿no es cierto?, cumpliendo las tradiciones de su pueblo, las tradiciones de sus ancianos, de sus ancestros, ¿ya? Él era un campeón en esa parte. Así que Pablo sabía muy bien de la Torá y sabía del concepto de la Torá, y él lo usa en su segunda carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 3 y 4 de la segunda carta a Timoteo. Lo vamos a leer. Él le da instrucciones a Timoteo usando el concepto de la Torá. Por acá está. Por ejemplo, en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso, vamos a leer del 14, vamos a leer en adelante. Segunda de Timoteo 3, verso 14 en adelante, le da esta instrucción el apóstol Pablo al joven Timoteo
usando el concepto de la Torá y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y declara aquí el apóstol Pablo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se da cuenta? Eso era lo que hacía la Torá, ¿ya? Por eso que el concepto de Torá implicaba mostrar, indicar, dirigir, enseñar, instruir, enderezar, corregir, apuntar al blanco. Todo eso implica la Torá. Y el apóstol Pablo sabía eso. Y usa este concepto de la Torá para enseñarle a Timoteo, ¿no es cierto? Y para decirle que toda la escritura, toda la Torá, es una instrucción. A fin, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra, como lo es un joven, un niño que es instruido, que recibe instrucción para usar el arco y flecha y dar en el blanco. En este caso el apóstol Pablo dice, la Torá para nosotros es una instrucción, ¿ya? Toda la escritura es una instrucción, ¿ya? Útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, ¿ya? A fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Amados hermanos, el concepto de la Torá es muy profundo, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, en el verso 1 en adelante, por ejemplo, también el apóstol Pablo sigue usando el concepto de la Torá y le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amados hermanos, eso es la Torá. Para eso está la Torá, para corregir, para instruir, porque es una instrucción, no es una ley como tenemos nosotros el concepto de la palabra griega nomos, que ya lo vamos a explicar, ¿ya? De manera que la Torá es una cosa maravillosa, amados hermanos. Es una instrucción que nos ayuda para dar en el blanco, para no errar. Y está allí, en el proceso de dar en el blanco, en el proceso de aprender a usar el arco y la flecha, uno comete errores. Usted no cree que una persona que participa en estos juegos, ¿no es cierto?, del arco y flecha, se rinde, por ejemplo, cuando comienza a tirar al blanco, ¿no es cierto?, y no da en el blanco, esa persona no se rinde. Viene instrucción, miráselo acá, empiezan a enseñarle, empiezan a instruirlo, toma esta posición, toma el arco de esta manera, la flecha se toma de esta manera, se coloca de esta manera, ¿ya? Tienes que dirigir la mirada de esta manera, tienes que considerar la velocidad del viento para que el viento no desvíe la flecha. Es decir, son una serie de instrucciones que el que está aprendiendo debe considerar al momento de usar el arco y flecha. Y si no da en el blanco, tiene que seguir practicando hasta que logre lo perfecto. Así es la Torá en nosotros, amados hermanos. Está para instruirnos, está para corregirnos, está para enseñarnos, está para instruirnos, ¿no es cierto? Para cuando no damos en el blanco, volver a leer las instrucciones, volver, ¿no es cierto?, a considerarla, en qué fallé, no seguí esta instrucción y erré, ¿ya? Como está escrito, por ejemplo, en el libro de Levíticos, lo vamos a leer acá, por ejemplo, Levíticos capítulo 4. Estamos viendo el concepto de Torá, ¿no es cierto?
y vamos a ver el concepto de Torah versus el concepto nomos, que significa ley, y el concepto pentateuco, que significa 5 rollos. Así que estamos analizando todo eso, ¿ya? Estamos viendo todavía el concepto de la Torah para poder entenderlo de una mejor manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Levíticos capítulo 4, mire lo que está escrito aquí. Dice, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro. ¿Qué era hierro? Era error, me equivoqué, cometí un error, ¿ya? Eso significa hierro, error. Dice, cuando alguna persona pecare por hierro, que significa también olvido, ya me olvidé que tenía que hacer esto y lo hice, ¿ya? Cuando alguna persona pecare por hierro, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer e hiciere alguna de ellas, ¿ya? ¿Qué hacer entonces cuando una persona que recibió la instrucción del Eterno, ¿ya?, y erraba? Como por ejemplo una de las instrucciones, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Qué pasa si yo hierro y no hago eso y después me doy cuenta que erré, que me olvidé de ciertas cosas, ¿ya?, y no honré a mis padres? ¿Qué hago en ese caso? ¿Ya? Acá da la respuesta, ¿no es cierto? Dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, es decir, si el sacerdote también pecara con los mismos pecados que hace el pueblo, ¿ya?, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Esa era la solución, es decir, si alguna persona pecaba por hierro, por olvido, sobre alguna instrucción que el Eterno dio al pueblo de Israel, entonces debía traer un becerro, traerlo al sacerdote, ¿no es cierto?, y para corregir ese error que él había cometido y empezar de cero. Volver a intentarlo, volver a practicar los mandamientos del Eterno. ¿Ya? Así funciona. También, por ejemplo, en Levíticos capítulo 4, pero del verso 13 al 20, dice también aquí, si toda la congregación de Israel hubiere errado, es decir, si todo el pueblo erró junto en algún mandamiento que el Eterno había mandado, ¿no es cierto?, y ellos a lo mejor interpretaron mal, se olvidaron, no hicieron lo que el Eterno le había ordenado en una instrucción, ¿ya?, pecaron ante el Eterno, ¿qué podían hacer? Dice aquí, si toda la congregación de Israel hubiese errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, es decir, ellos no saben que pecaron, está oculto ese hecho, ese olvido, ¿ya? Dice, y está oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren. Mire lo interesante que está aquí hablando la palabra del Eterno. Si el pueblo cometiera un pecado ignorantemente, por falta de conocimiento, por olvido, pero más tarde ellos, no sé, se dieron cuenta que lo que hicieron fue malo porque a lo mejor hubo una explicación de la Torá, alguien le explicó, mira, lo que hicieron es malo por esta y esta razón, y ellos dijeron, tienes razón, es malo. Y ellos entonces ahora se dieron cuenta, como uno, por ejemplo, a veces puede cometer errores, y de repente uno está leyendo la Escritura y se da cuenta que uno estaba haciendo algo equivocado, a lo mejor por mala interpretación, o simplemente nunca lo había leído y no lo sabía, y ahora uno se da cuenta que uno pecó. A lo mejor que años atrás yo cometí ese pecado y no lo sabía. No sabía tal daño.
¿ya? Entonces dice aquí que si eso ocurre, ¿ya? Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión a los ancianos de la congregación, y los ancianos de la congregación, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán el perdón. ¿Se da cuenta? La bendición de manera, amados hermanos, que la Torá es una serie de instrucciones que el Eterno nos ha dado a los seres humanos para que demos en el blanco en la vida, para que andemos en un camino correcto. Pero cuando fallamos por error, por olvido, por ignorancia, una vez que sabemos que hemos pecado, nos damos cuenta que pecamos, entonces debemos arrepentirnos, porque esa es la instrucción. Arrepentirnos y volver de cero, volver a empezar y seguir entrenando y seguir ensayando, leyendo las instrucciones que el Eterno nos dio para poder dar en el blanco como un joven o como un niño es instruido para que dé en el blanco con el arco y la flecha. Bien, vamos a explicar entonces cómo llegamos al término ley. Ya en el primer siglo, ¿no es cierto?, cuando comienzan a escribirse los primeros textos en griego y también a traducirse la Biblia al griego, ¿cómo tradujeron la palabra Torá al idioma griego? ¿Ya? Entonces la palabra más cercana a la Torá era nomos, que significa ley. Ya, eso era lo más cercano que existía en griego a la palabra Torá. ¿Ya? Pero no significaba lo mismo. Ellos buscaron la palabra más cercana, ¿no es cierto? Ley. Pero la ley es distinta a una instrucción. La ley es algo legalista, algo que aplasta, algo que te obliga, algo que no significa que porque sea ley es justa, ¿ya? De manera que justamente en ese tiempo estaba el Imperio Romano, su idioma que había en el Imperio Romano era el griego, era el idioma que habían abrazado, y todo lo estaban, ¿no es cierto?, trayendo al griego, y para poder traducir la palabra Torá usaron la palabra nomo, que significa ley. Y la palabra ley, ¿no es cierto?, ya es distinta a la palabra instrucción. No es lo mismo. Y con esa palabra nosotros nos manejamos el día de hoy, con la palabra ley. Ya hablamos del Antiguo Testamento como la ley, ¿no es cierto? La ley acá, la ley allá. Pero en su idioma original no es ley, es instrucción, ¿no es cierto? Y allí tenemos discrepancia, porque ya, ¿no es cierto?, nos complica un poco la existencia. Cuando escuchamos la palabra ley, la escuchamos como algo legalista, como algo que se tiene que cumplir, como algo obligatorio, y una instrucción es muy distinto. La instrucción está allí. El que quiere la toma, el que no la toma, pero tiene sus consecuencias. Si una persona está entrenando para dar en el blanco con el arco y flecha y no quiere recibir las instrucciones que lo ayudarían a dar en el blanco,
y él dice yo lo voy a hacer a mi propia manera sin tener los conocimientos, entonces nunca va a dar en el blanco. Siempre va a estar errando, errando y errando. De manera, amados hermanos, que eso es instrucción. Allí usted puede ver que el Eterno le dio instrucciones en el huerto del Edén a la primera pareja y le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol que está allí, ese que está de la ciencia del bien y del mal, no coman, porque el día que coman, eso les va a traer daño. Se van a dañar solo. Era una instrucción, no una ley. ¿Ya? Ellos no quisieron seguir esa instrucción, la desobedecieron y ya sabemos las consecuencias de ese error, de ese yerro que cometieron ellos. ¿Ya? Entonces hay diferencia entre ley y hay diferencia entre instrucción. ¿Ya? La instrucción nos ayuda, tal como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por el Eterno, ya es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿ya? A fin de que el hombre sea preparado, sea capacitado para toda buena obra. Eso es el concepto de la Torá, de la instrucción. El concepto de la ley es todo lo contrario, es algo legalista, algo que nos aplasta, algo que no siempre es justo. La ley, ¿no es cierto?, viene de los romanos. Ellos hacían una serie de leyes para doblegar a los países, a las naciones, a los pueblos que conquistaban, ¿no es cierto?, le imponían leyes para poder doblegarlo y bueno, y el día de hoy también funciona así. Una nación, ¿no es cierto?, si quiere doblegar a sus súbditos, a los que están más bajos, ¿no es cierto?, que los que están gobernando, sacan leyes, ¿no es cierto?, y obligan a la población a hacer lo que ellos quieren que hagan a través de una ley. El que no quiere obedecer la ley está, ¿no es cierto?, obligado a pagar multas y si se va en rebeldía contra esta ley, también lo pueden llevar preso, es decir, y para eso, ¿no es cierto?, tienen a la policía para que ejecuten, ¿no es cierto?, y obliguen a las demás personas a tener que obedecer a las leyes que ellos sacaron, ¿ya? Y en este caso los encontramos en muchos casos, como por ejemplo en el Imperio Babilónico, que también usaron leyes para doblegar a su propio pueblo, y donde Daniel no quiso obedecer aquella ley, ¿no es cierto?, como por ejemplo doblegarse o adorar una imagen en este caso del rey de Babilonia, ¿ya? Él no quiso hacer eso, ¿no es cierto?, dijo yo no puedo hacer eso, ¿ya? Y corrió, ¿no es cierto?, los riesgos de la muerte. Porque eso decía la ley que ellos habían sacado, ¿no es cierto?, que el que no se doblegara y adorara, ¿no es cierto?, a esta imagen del rey, entonces se le diese muerte. Daniel se negó a hacer aquello porque era una ley no justa, era una ley que sobrepasaba, ¿no es cierto?, y que hacía que él no siguiera las instrucciones de Yahweh. Decir, si yo hago eso, yo voy a errar, porque la instrucción de Yahweh decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿no es cierto? No te vas a inclinar a dioses ajenos, decía la instrucción de Yahweh. Y él dijo, si yo hago eso, yo estaría faltando a la instrucción y no daría en el blanco. Y se negó. Y, ¿no es cierto?, le dieron la condena de muerte y usted ya la historia la conoce. Bien, esa es la diferencia que hay entre ley y instrucción. Entonces nosotros cuando leemos la Escritura, sobre todo lo que es el Antiguo Testamento, lo miramos como ley, como algo legalista, como algo que es difícil de
de practicar, ¿ya? Que cómo Dios nos obliga a través de leyes, pero Dios jamás puso leyes, Él puso preceptos, Él puso instrucciones, ¿ya? El que no la obedece no está dando en el blanco y por ende está errando y por ende se está haciendo daño solo, ¿ya? También nosotros manejamos el concepto del Pentateuco, que es lo que más común usamos. Pentateuco también viene del griego, que se divide en dos esta palabra, ¿no es cierto? La vamos a explicar acá, ¿ya? Pentateuco significa 5 rollos, ¿ya? Y esta palabra está dividida en dos. La palabra pente significa 5 y la palabra teuchos, ¿ya? Teuchos, que es como teuco, ¿ya? Significa rollo. Y de ahí la palabra 5 rollos. Y ahí nosotros lo relacionamos cuando escuchamos la palabra Torá, inmediatamente decimos, los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de Moisés, ¿ya? Y para eso nosotros es el Pentateuco, y ese es el concepto que manejamos. Y decimos, en los primeros 5 libros de Moisés encontramos las leyes de Dios, ¿ya? Y es distinto, ¿no es cierto?, a decir eso, a usar el original de la palabra que es Torá y que es instrucción, ¿ya? Y que está allí para ayudarnos a nosotros y no para subyugarlos, no para obligarnos, no para caer encima como un peso, ¿ya? Todo lo contrario, la Torá las instrucciones del Eterno están para ayudarnos a dar en el blanco, para ayudarnos a conseguir, ¿no es cierto?, lo perfecto. Como está en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 1, ¿no es cierto?, cuando Moisés muere, ¿no es cierto?, y toma, ¿no es cierto?, el mando Josué, el Eterno le da esta instrucción a Josué y le dice lo siguiente. En el capítulo 1 vamos a leer versos 6 en adelante, donde el Eterno le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí ya encontramos la palabra ley, pero aquí podríamos decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la instrucción que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire la instrucción que le está dando el Eterno a Josué cuando toma el mando. Mira, esfuérzate, sé valiente, ¿ya? Sigue las instrucciones que Moisés te dio, porque yo se las di a Moisés, por supuesto, el Eterno se las dio a Moisés. Tú sigues esas instrucciones. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que en todas las cosas que tú quieras emprender, te vaya bien, para que seas bendecido, para que seas prosperado, ¿ya? No te apartes de esta instrucción, no te apartes, mantente ahí, en el blanco siempre. No te apartes a derecha ni a izquierda, mantente en el centro, mantente ahí, dando en el blanco. Entonces todo te saldrá bien. Se da cuenta que la instrucción es una bendición, es una ayuda para nosotros, no una ley, no una obligación, no una cosa que nos aplasta, no algo injusto, ¿ya? Mire, la próxima semana vamos a revelar un secreto de la Torá, un secreto poderoso que nos va a ayudar a mí, a usted, a todos, ese secreto de la Torá, que está allí y que no todos lo conocen. Muchos mejor lo sabrán, pero yo lo voy a revelar, lo voy a contar, para que usted se aferre a eso y se dé cuenta que la palabra del Eterno, tal como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es una Torá, es una instrucción, está dada al hombre para que dé en el blanco, para que le vaya bien.
Ese es un secreto que se los voy a contar la próxima semana para que nos ayude. Porque si usted está pasando necesidad, si está pasando necesidad espiritual, económica, ¿ya? El secreto de la Torá es poderoso, amados hermanos, y lo vamos a ver la próxima semana si el Eterno en su eterna voluntad nos permite y nos da el tiempo para tener que hablar de las grandezas de su palabra. Así que los dejo invitados para la próxima semana. Hoy día ya, ¿no es cierto? Por lo menos vimos el concepto de la Torá, el concepto de Nomos y el concepto de Pentateuco, que es lo que nosotros manejamos para referirnos a veces a los primeros 5 libros de la Biblia. Así que los dejo invitados para la próxima semana. Jehová, Shalom, que sean bendecidos junto a su familia y aprovechen durante la semana estar averiguando sobre este tema, aprendiendo, ¿no es cierto? Y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Jehová, Shalom.